Bienvenidos a Javerim Israel, aquí en el canal de YouTube de Javerim Israel, la entrevista de los amigos de Israel. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, muy querido por parte de nosotros. Él es Gabriel Ben Tasgal, periodista israelí que se dedica a la Asbará, a difundir acerca de Israel, la diplomacia pública del Estado de Israel en el mundo entero. Una persona con muchos conocimientos, que ha viajado por el mundo y además es escritor. Gabriel Ben Tasgal también es conferencista y tenemos el agrado del día de hoy de poder hacerle una entrevista con toda confianza. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Felipe. Un placer conocerte. Por ahora me había escrito nomás contigo y con tu organización, con Javerim Israel, así que es un placer. Muchas gracias, Gabriel. Bien, entremos en materia, quizás partiendo con un tema que está en boga en el mundo bastante, que es el tema del coronavirus. Bueno, Israel con una tasa de mortalidad de un 1,67%, lo que equivale a 279 personas fallecidas solamente. Israel se puede decir que ya ha superado la amenaza que significa el SARS-CoV-2, el SARS coronavirus 2, luego de la aplicación de estrictas medidas de confinamiento adoptadas por parte del gobierno israelí. El país retoma gradualmente su vida normal. ¿Cómo va eso, estimado Gabriel, allá en tu tierra, en Israel? Bueno, yo creo que efectivamente esta ola del corona ya se ha superado. Los chicos, los niños han vuelto a las escuelas casi con total normalidad. Algún que otro profesor todavía no vuelve y sigue dando sus clases por Zoom, pero están en clase ya. Los negocios están prácticamente todos abiertos. Hay ciertas limitaciones con, por ejemplo, cantidad de gente que puede entrar a cada lugar, pero los datos reales es que ayer se han contagiado 10 personas nuevas y hace varios días que no tenemos ninguna víctima fatal más. Por lo tanto, podemos decir que ahora el gobierno está intentando enfrentar el segundo problema del corona, que es el problema económico. Pero así en líneas generales creo que salimos de esta crisis con una confianza fuerte en lo que ha hecho el gobierno y con una actitud que ahora hay que buscar la vacuna o un tratamiento útil por si vuelve a explotar el corona el próximo invierno nuestro, que es enero y febrero de ustedes. Ok, sí. Interesante que el Instituto de Investigación Biológica de Israel anunció a principios de este mes, mayo, el desarrollo de un anticuerpo neutralizante del virus corona y que además ya está comprobado como efectivo. ¿Para cuándo más o menos, Gabriel, estaría esta vacuna o este medicamento en el mercado disponible? Bueno, hay que dividirlo en 3 o 4 niveles. El primer nivel es esto que son anticuerpos, que lo que hace es evitar que se expanda la enfermedad. Lo segundo es un tratamiento para aquellas personas que ya están también contagiadas y que se hace en base a plasma, y en ese sentido los mejores son los japoneses. Y el tercer, el mejor nivel de todos, sería una vacuna. Y por ahora la vacuna no, hay varios proyectos en marcha, no hay ninguna por ahora que exista o que haya demostrado ser útil. O sea que tanto el tratamiento con plasma como el tratamiento con anticuerpos han sido proyectos que Israel se lo tomó muy en serio, y por ahora no tenemos nada nuevo con respecto a la vacuna. Y un cuarto nivel sería todo tipo de medidas, por ejemplo, por si vuelve a regresar. Y entre ellas, por ejemplo, un grupo de matemáticos y de epidemiólogos trabajaron en una técnica por la cual demostraron que una persona empieza a contagiar a otra a partir del tercer día de infección de él. Y por lo tanto, si tú permites que una persona trabaje 4 días sobre 10, o sea que tenga 4 días de trabajo y 6 días no trabaje, y divides a tus empleados en grupos donde uno trabaja 4 y descansa 6, y el otro grupo hace lo mismo pero en otros días, se puede mantener una empresa en funcionamiento sin que choquen y sin que aumente el contagio. Un ejercicio matemático, que lo que hicieron fue explicar cómo debería ejecutarse un caso de regreso a la pandemia para no destruir la economía.
Bastante interesante. Sí, leí un artículo de eso bastante extenso sobre ese tema matemático, como dice Gabriel, que sería interesante tener en cuenta si es que existe una especie de rebrote para paliar el tema de la crisis económica que se nos viene a nivel mundial en realidad. Igual como un dato al margen, Chile, el gobierno chileno ya tomó contacto con el gobierno israelí por el tema de la vacuna o los anticuerpos. Ya lo notificó el gobierno chileno de forma oficial y la embajada de Israel en Chile también lo confirmó, así que eso es bueno. Bien, entonces el coronavirus en Israel ya está pasando a la última fase en el sentido de que se está recuperando la normalidad mayormente en todos los ámbitos de la sociedad israelí. Eso es una muy buena noticia para comenzar esta entrevista. Bien, pasando ahora a otro tema, estimado Gabriel. Eh, Quisiera que nos enfoquemos un poco en otro tema que también está en boga, no en el mundo entero, sino más bien allá en Israel, el tema de la anexión de Cisjordania por parte de Israel, en relación al plan de paz de Donald Trump. Pero antes quisiera un poco aclarar el por qué se acusa a Israel de estar ocupando territorios ilegalmente, los famosos territorios ocupados, al otro lado de la línea verde, que es la línea de armisticio árabe-israelí de 1949. ¿Por qué para Israel estos, el West Bank, el margen oriental, Cisjordania, Judea y Samaria, ¿verdad? ¿Por qué para Israel estos son territorios en disputa, mientras que para el Meretz, por ejemplo, o la lista conjunta, para la ONU y para casi todo el mundo, son territorios ocupados? Muy bien, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Habitualmente, cuando tú escuchas a alguien, un periodista, un político, por ejemplo, algún diputado palestino chileno, ¿está bien?, que Sí, habla sobre territorios ocupados, suele llenarse la boca utilizando un término que es la ley internacional. A ver, sí, la ley internacional como palabra no existe. No existe algo que sea ley internacional. ¿Qué es lo que existe entre países? Lo que existe entre países es que tú firmas un acuerdo y te comprometes a cumplir ese acuerdo. O sea, la primera base del comportamiento entre países es que tú te comprometes a cumplir algo. Por ejemplo, Irán adoptó la Carta de Adopción de la ONU. Y en la Carta de la ONU dice que ningún país va a amenazar a otro con destruirlo. Y sin embargo, Irán anuncia que quiere destruir Israel, o sea que debería ser expulsado de la ONU porque no cumple lo que se comprometió. Igual, claro. en el caso de firmó el acuerdo de no proliferación nuclear y hace todo lo contrario que firmó. O sea que estaría violando el acuerdo que firmó. En ese caso, lo que estaría haciendo él era adoptando algo y no cumpliéndolo. Pero la segunda fuente de ley para obligar a un país a comportarse de una manera es el derecho consuetudinario. Y es Sí, lo que todos los países hacen, la costumbre. Muy bien, quedó claro eso, ¿verdad? Muy bien. sí, Lo que ocurre es lo siguiente. Tras la Segunda Guerra Mundial se firma el Acuerdo de Ginebra, por lo cual se establece que un país que conquista por la fuerza a otro país o a terrenos de otro país, no se puede quedar con ese territorio. ¿Qué es lo que sí puede hacer un país que conquista a otro? Puede imponer un gobierno militar hasta que lleguen a un acuerdo de paz y que se solucione, que paguen compensaciones o cualquier otro tipo de enfoque, y en ese caso el país puede retirarse de un terreno determinado. ¿Y qué es lo que no puede hacer? No puede enviar a gente al otro lado de la frontera, no puede modificar ríos, por ejemplo. Todo eso no puede hacer el país. Eso es el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra establece en su artículo 2 que un país no puede conquistar a otro Estado firmante. Significa que tiene que haber dos países y tiene que haber una frontera internacional reconocida en el medio. ¿Qué es una frontera internacional? Una frontera que los dos países aceptan y que la comunidad internacional reconoce. Por ejemplo, si mañana Chile tiene una guerra con Argentina y Chile conquista Mendoza, Chile no se puede quedar con ese territorio. Puede imponer un gobierno militar y luego llega a un acuerdo con Argentina a retirarse. ¿Pero por qué eso? Porque existe un acuerdo internacional donde está una frontera y no se puede por la fuerza conquistar territorios. ¿Estamos de acuerdo? ok, El sí, problema que hay
es que los territorios de Judea y Samaria nunca, jamás fueron un Estado y nunca, Claro, jamás hubo una frontera internacional. Por lo tanto, para que haya conquista de un territorio por la fuerza tiene que haber un Estado. El territorio de Judea y Samaria fue conquistado por Jordania, por la fuerza, tras la guerra de la independencia del 48, y la intentó anexar, pero nadie reconoció esa anexión. Yo sé que para muchos puede ser una sorpresa, pero nunca existió un Estado palestino. Nunca. Lo que existió fue un terreno dominado por Jordania que nadie lo reconoció, y por lo tanto no tenía estatus legal. Cuando Israel es atacada en la guerra del 67, Israel responde y conquista Cisjordania, que era un terreno que históricamente los judíos también ven como parte de su historia, porque ahí se desarrolló la tierra del pueblo judío, y ahí está la primera capital de los judíos, que fue Shiloh, y ahí también están enterrados los patriarcas de los judíos, que es en Hebrón, y ahí también nació el rey claro. David, que es en Belén, o sea que la historia del pueblo judío se desarrolla en esa Cisjordania. Cuando Israel conquista ese territorio, la ONU declara en la resolución 242 que Israel debe retirarse de territorios. No dice de todos los territorios. ¿Y por qué no lo dice? Porque si hubiese dicho de todos los territorios, estaría obligando a un país a retirarse de un terreno ocupado. Y como no había un Estado, no pueden obligar a algo que es ilegal. Entonces, ¿qué dice Israel? Nosotros nos comprometemos a cumplir la Convención de Ginebra solamente en el aspecto humanitario. Significa, cuando haya ciudadanos palestinos, vamos a cumplir lo que dice la Convención de Ginebra. Pero desde el punto de vista político, no reconocemos a la Convención de Ginebra que rige para los palestinos, porque ellos nunca fueron un Estado. Y siendo así, el estatus legal de los territorios es que, como no había un Estado, no existe el estatus de territorios ocupados a esos territorios de Cisjordania. No es el único Estado que está ahí, hay otros Estados parecidos. Ahora, fíjate lo siguiente, de todos los problemas del mundo, salvo ahora un poco en Crimea, el único Estado que es considerado Estado ocupado es Cisjordania. No vas a escuchar eso en Malta, perdón, en Chipre, no vas a escuchar eso en Marruecos con el Frente Polisario, eso no lo vas a acordar. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen ciertos abogados? Ciertos abogados dicen, es verdad lo que dice Gabriel, pero desde los años 90, ningún territorio puede ser tomado por la fuerza, porque ya es costumbre eso. Y como ya es costumbre, los territorios deberían ser ocupados. Bueno, pero ¿cuál es el problema? La costumbre rige solamente para los judíos y para Israel, porque los otros territorios no son considerados ocupados. O sea que es una costumbre selectiva. Cuando todos los países cumplen esa costumbre, podemos decir que es costumbre. Pero cuando solamente se exige a un solo país, eso no es costumbre. Muy bien. Sí. Entonces, evidentemente la declaración y la definición de que Israel ocupa los territorios es una definición política. Políticos del mundo utilizan ese término por un interés político. Y la prensa, cuando habla de esos territorios, tiene un interés político. Y el interés político es declarar que algo que no es, es. Claro. Wow, entonces en ese sentido Israel no habría jamás violentado la Convención de Ginebra, no está haciendo territorios ocupados y por tanto toda la grande acusación que se hace al Estado judío estaría evidentemente sin fundamento. Ahora, Una cosa, Felipe, importante. sí, En diciembre del año 2016, el presidente Barack Obama impulsa en secreto la declaración, la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece que donde no había una frontera, hay una frontera. Y todos los territorios y todos los asentamientos judíos que están más allá de la línea verde son ilegales y son territorios ocupados. El Consejo de Seguridad de la ONU no establece la ley internacional. Es un cuerpo político. Por eso hay muchos abogados israelíes y muchos abogados del mundo que dicen que hay que llevar el tema a juicio definitivamente. Hay que ganar ese juicio y determinar claramente que los territorios son en disputa, que ustedes no pueden manipular tanto la ley internacional, sino que hay que regirse de acuerdo a lo que establecen las normas legales. De todas formas, ten en cuenta algo más todavía. Israel hoy está dentro de Cisjordania solamente en territorio C. Territorio A y B son territorios autonómicos palestinos. Si Israel está en territorio C, es porque el acuerdo de Oslo le permite estar ahí.
Por tanto, ni Por supuesto, siquiera en eso se cumpliría el tema de territorios ocupados. por supuesto, claro. La gente piensa que Israel está encima, ocupándolo todo con tanques y con su ley, con la ley israelí misma, y eso no es así porque ahí rige la Autoridad Nacional Palestina, tan simple como eso, y los espacios físicos geográficos en los cuales hay asentamientos israelíes son menores, son mínimos, no sé cuánto es el porcentaje, pero es bastante ínfimo en relación con los cerca de 2 millones de árabes que viven allí. De todo Cisjordania, que son 5.940 kilómetros cuadrados, el 60% es territorio C, está en manos de Israel. El 60%. El 40% está en manos de los palestinos, territorios A y B. Pero los asentamientos judíos están solamente en el 6% del Exacto. territorio de Cisjordania. Por lo tanto, se podría llegar a un acuerdo físico si lo que se intenta es acordar un acuerdo de paz. Pero lo cierto es que los judíos e Israel están dispuestos a un acuerdo de paz porque consideran que el conflicto debería solucionarse a través de cierta retirada territorial. Para los palestinos el conflicto es más grave, es un conflicto religioso. Y como es un conflicto Sí, por religioso supuesto. para los palestinos y para el mundo islámico en general, ellos no tienen problema con Cisjordania. Religiosamente no aceptan la existencia de un Estado judío en tierra santa islámica. Claro. Mm. Por lo tanto, van a hacer todo lo posible para recuperar esa tierra. Claro. A menos que el Eh, Estado de Israel sea suficientemente fuerte como para impedírselo. sí, ahora en relación al plan de paz de Donald Trump, se contempla la posibilidad de anexar Cisjordania. ¿Cuánto de Cisjordania se anexaría por parte de Israel y si esto realmente amenaza en cierta forma el sueño sionista de que el Estado de Israel sea un Estado judío? Bueno, en general, cuando se habla de los territorios, si una persona se opone a la anexión de ciertos territorios, te va a decir el siguiente cuento, porque no es otra Mm, cosa que un cuento, ¿está bien? Te va a decir lo sí, siguiente. Si Israel anexa Cisjordania, tiene que anexar todo Cisjordania. Y tiene que anexar incluso 2,5 millones de palestinos. Y por lo tanto, si anexa 2,5 millones de palestinos, va a ser un Estado binacional en donde los judíos no van a ser la mayoría que son ahora, que son el 80% de la población. Esto es un cuento. mm, Ningún israelí que tenga la cabeza sobre los hombros quiere anexar 2 millones y algo de palestinos. Ninguno. Y esos 2 millones y algo están en territorios A y B. ¿De qué se habla entonces? Israel está sopesando anexar territorio C, que es donde prácticamente no viven palestinos, y que es el 60% del territorio, pero el plan Trump habla sobre que Israel se puede anexar máximo el 30% de Cisjordania, máximo el 30% que es territorio C. Tú imagínate, es un montón de territorio donde están las colonias judías y donde prácticamente no viven árabes, y que tiene continuidad territorial. O sea, lo que se plantea Israel es, nos anexamos casi todas las personas que viven más allá de la línea verde y nos anexamos un poco de territorio por un tema de seguridad también. Ese es el planteo. ¿Por qué Donald Trump llega a darnos luz verde para eso? Porque está harto de los palestinos. Llegó a la mm, conclusión que los palestinos son un problema para la paz, que no quieren paz. Y tú lo ves perfectamente eso en la propia comunidad palestina de Chile, que se ha transformado en un ejemplo mundial de el portavoz del Hamas en Sudamérica. La comunidad palestina de Chile se ha transformado en un ente radical, en todo sentido, que expresa casi más radicalidad que los propios palestinos de acá. Si los palestinos en sí, Israel colaboran con Israel y trabajan en Israel, pues la comunidad palestina de Chile es justamente todo lo contrario. Es más, es analizada como una vergüenza a nivel de incitación al odio. mm, Ahora, volvamos a los palestinos. ¿Por qué Trump decide eso? Decide eso porque dice que los palestinos no han hecho nada para demostrar que quieren paz. Yo estoy harto de algo así y por lo tanto les propongo un Estado palestino, sí, pero con las siguientes condiciones. Israel se va a anexar parte de los territorios, va a compensar a los palestinos con otros territorios, se va a crear un Estado palestino, sí,
con continuidad territorial, y nosotros vamos a ayudar económicamente a los palestinos con 25.000 millones de dólares. Pero queremos que reconozcan al Estado judío. Claro, ahí Este es se el plan de entiende las Trump. jugadas. Este es el plan de Trump. A diferencia de otros gobernantes, le echa la culpa a los palestinos. Y tiene buenos argumentos para echar la culpa a los palestinos. Porque han recibido 7 ofertas de paz, cada vez mejor, y han rechazado todas. Y la pregunta es, ¿por qué la han rechazado? Porque no acepta la creación de un Estado judío en tierra santa islámica. Pero tienen un problema los palestinos. Los israelíes son cada vez más fuertes, económicamente, políticamente y militarmente. Por lo tanto, la posibilidad que ellos logren destruir el Estado judío se hace cada vez más quimérico. Absolutamente. Ahora, se hace una crítica, yo la he leído en base a varios pensadores chilenos, bueno, aunque obviamente acá en Chile la opinión pública está bastante trastocada, está bastante influida por el pensamiento acá radical que se desarrolla por parte de la comunidad palestina en Chile, que es la agrupación humana árabe de origen palestino, de origen palestinense, por así decirlo, más grande del mundo fuera de los territorios palestinos, que es la que está acá en Chile. Y bueno, siempre se dice acá en Chile que el acuerdo de Donald Trump y el plan de paz que está trazado, ¿verdad? No contempla una conversación directa con los palestinos, sino que simplemente se los pasó por alto, ¿verdad? Se los bypassó a los palestinos y se conversó directamente con las potencias árabes, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahrein, Egipto, pero no se habló con los palestinos. Por lo tanto, ¿cómo es posible que se pueda establecer un proyecto, un plan, un trazado de paz, una hoja de ruta, sin considerar a la contraparte, a ambas partes, en este caso del proceso? ¿Qué podemos decir al respecto, estimado Gabriel? Que el que escribe algo así tiene razón. Quien dice que a los palestinos no los han consultado, por más que sí los han consultado. Pero, Sí. por ejemplo, al embajador de Estados Unidos en Israel y la autoridad palestina ha dicho que hay que llevarlo a juicio a la Corte Penal Internacional. Claro. ¿Ok? Y han insultado al presidente de Estados Unidos y también a Jared Kushner. O sea, lo han insultado desde la autoridad palestina. Entonces, el que te dice que no han contemplado la opinión de los palestinos, tiene razón. No han contemplado la opinión de los palestinos. ¿Y por qué no lo han contemplado? Porque los palestinos no se han ganado el derecho que se los contemple. De la misma forma te podría decir que cuando Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005, Israel tampoco consultó con los palestinos. Se retiró y todo el mundo aplaudió, porque Israel se retiraba y cedía, pero que ahora tampoco se habla con los palestinos, sino que es unilateral. Lo que está diciendo Donald Trump, ahora se lo critica, porque ahora favorece a Israel. ¿Por qué favorece a Israel? Porque el presidente de la principal potencia del mundo reconoce que los territorios no son ocupados y que Israel tiene el mismo derecho y que como los palestinos rechazan, tienen que pagar algo. Tú no puedes toda tu vida rechazar toda propuesta de paz e irte de rosita sin pagar un costo. Viene un presidente que piensa distinto y dice, señores, ustedes han fomentado el odio, han incitado, han hecho terrorismo, paguen. Sí. Paguen. Entonces los palestinos tienen que decidir. Si los palestinos no entienden, de una vez por todas, que tienen que reconocer a Israel como Estado cuna nacional del pueblo judío, se van a quedar sin nada. El tiempo no juega a favor de los palestinos, juega en contra. Los países árabes están hartos de los palestinos. Entonces ellos tienen que entender, Israel, si no, va a ir anexando de a poquito territorio, hasta que se queden sin nada. Dejen de incitar al terrorismo, dejen de educar a sus hijos a odiar a los judíos, empiecen a realmente, en vez de robar el dinero como la hace la autoridad palestina, empiecen a construir un Estado más o menos decente, dejen de levantar aerolíneas palestinas, líneas aéreas de palestinas que no tienen ni siquiera un avión, pero que contratan un montón de corruptos allegados a las familias. Dejen de robar dinero y denle de comer a su población y dejen de echar la culpa a todos los judíos. Y en el camino, dejen de inventar que los judíos quieren destruir las mezquitas.
que es un argumento islámico para incitarlos al odio, porque si los israelíes querrían destruir las mezquitas, no hubiese quedado una mezquita ya hace tiempo. Y si los israelíes querrían hacer un genocidio con los palestinos, no hubiese quedado un palestino hace tiempo, porque Israel tiene la capacidad militar para poder hacerlo. Y lo que Israel hace es evitar al máximo la muerte de personas que son inocentes. Pero si vos pones a un niño como escudo humano a propósito para que lo maten, para que un medio de comunicación irresponsable cite eso como que es un genocidio, y bueno, lamentablemente tú no puedes hacer tanta maldad sin pagar un precio. Claro. Claro, eso es lo destacable del pensamiento del gobierno actual de Estados Unidos, que considera las variables. Aquí en Haverim Israel nosotros hemos adoptado obvia y deliberadamente una postura pro-israelí, como muchos lo han hecho, pero esta postura pro-israelí no es una postura que la hemos elegido entre las muchas, sino que simplemente es el reconocimiento de la verdad, de la realidad. Es finalmente hacerle un favor a la justicia, a la humanidad, al apoyar a Israel y al reconocer lo que está sucediendo en el Medio Oriente, puesto que la evidencia es abrumadora, es enorme, es tremenda. Hemos tocado temas legales, hemos tocado temas históricos, ahora las circunstancias que ameritan a Israel con la Autoridad Nacional Palestina, y vaya, hay demasiados argumentos para decir que sí, las cosas que ha hecho Israel han estado bien y que este proyecto de paz puede seguir adelante en base a todo lo que hemos conversado, pero la gente no lo observa y los periodistas, los analistas internacionales no son capaces de hacer el esfuerzo de estudiar o simplemente se dejan llevar por una línea editorial eh, anterior, ¿verdad?, a su propia investigación y que objeta, coarta totalmente la libertad y la opinión verídica, y eso es lo que realmente hace falta en Chile y en Latinoamérica en general. Así que es notable poder analizar estos hechos reales, estos hechos verídicos. La verdad tiene que salir a la luz para que todo el mundo la pueda conocer y la pueda saber y formarse una opinión en base a ella. Bien, estimado Gabriel, quizás en la última consulta, la última pregunta, quizás en línea con lo que recién veníamos conversando. Acá en Chile, la comunidad palestina emerge, se hiergue para poder afectar la opinión pública en relación con Israel. Algo similar pasa con los estados europeos. Algo similar pasa con algunos países puntualmente que últimamente son bastante virulentos en contra del Estado de Israel. Y incluso hay una tirantez bastante rígida, bien fuerte con Estados Unidos. Antes tenían un aliado, por así decirlo, en el presidente anterior, pero el presidente actual vino a destruir aquel tablero de ajedrez y a plantear las cosas desde un punto de vista desde la realidad, desde la verdad. Es cierto que los estados árabes se muestran más favorables hacia Israel y Europa cada vez se demuestra más desfavorable hacia Israel. ¿Cómo lo ves tú, Gabriel? Es que es un problema, porque es así. Si tú quieres entender cómo piensa un latinoamericano sobre el Medio Oriente, no puedes obviar la influencia que ha tenido el marxismo en la forma de pensar en los conflictos en Sudamérica. O sea, para muchos sudamericanos Israel es una especie de aliado de Estados Unidos, del imperialismo malo, malo, malísimo, y por lo tanto nosotros que somos los pobres del mundo nos asociamos con todos los demás desgraciados como los palestinos y otros pueblos más. O sea que las teorías periferia y centro han influido mucho, y como todos los conflictos los analizan desde el punto de vista material, territorio, agua y demás, decirles en Sudamérica que el conflicto es un conflicto religioso no siempre es fácil de aceptar, a menos que estudies. De la misma forma que te digo que no se puede entender cómo piensa el latinoamericano con respecto al Medio Oriente sin entender la influencia materialista, te digo también que es imposible entender el Medio Oriente sin especializarse en Islam. Pero también te digo que es muy difícil entender cómo piensa Europa con respecto al Medio Oriente sin recordar que Europa es la cuna del antisemitismo. El antisemitismo es de corte europeo y es de corte católico. Sí. Las dos bases fundamentales para un antisemita es acusar a los judíos de haber asesinado a Dios, el deicidio, y la teoría del reemplazo o de la sustitución. Dios firmó un pacto con los judíos en el monte Sinai,
pero luego firmó un pacto con los cristianos y para demostrar que el pacto anterior es falso hay que destruirlo. La teoría de la sustitución o del reemplazo y la acusación del deicidio son las acusaciones que sostienen el antisemitismo. Y Europa es la cuna del antisemitismo. Por eso, cuanto más europeo es el país latinoamericano, suele ser más antisemita. ¿Cuáles son los países de habla hispana más antisemitas? España, Argentina y Chile. Vuelvo a repetir, España, Argentina y Chile, pero España es un país con antisemitismo que no lo asumen, Argentina tiene antisemitismo, tiene muy buenas leyes, y hoy en día el país más antisemita del continente de habla hispana es por lejos Chile. Sí. ¿Cuáles son las razones por las cuales Chile es un país que a las claras es considerado el país más antisemita del continente? Bueno, por 4 razones fundamentales. Tiene un pasado de captación de nazis, tiene un pasado, un país católico. Tercero, tiene la comunidad palestina más radical y más grande de todo el continente. Y cuarto, tiene una extrema izquierda que hoy es aliada a los radicales islámicos. O sea que cuando vos ves que los presidentes de las comunidades palestinas de Chile son afiliados al Partido Comunista, como es Daniel Jadwe, ahí tienes un antisemita de extrema izquierda, radical, que habla como si fuese el Hamas. Evidentemente, él va a liderar una comunidad que los miembros de la comunidad le pegan a sus pares judíos, porque ya ha habido actos de violencias fomentados por la comunidad palestina de Chile contra los judíos, y tienes un montón de senadores y diputados. Por ejemplo, había un charlatán que era de Viña, si no me equivoco, que decía que los judíos estaban yendo a la Patagonia para hacer cartografía, para poder conquistar la Patagonia, de acuerdo al plan Andinia. Este charlatán no entiende que Israel es una superpotencia económica y una potencia tecnológica, que si Israel quiere conquistar Chile, no necesita que vayan israelíes a hacer cartografía. Claro, solamente un tarado puede creer algo así. El problema es que este hombre, Eugenio Tuma, es un tarado senador, o era senador. Sí. Entonces, ese problema, el tipo en un país normal, donde el antisemitismo fuese rechazado, lo echan a golpes y lo echan del cargo y lo enjuician. No solamente por no ser inteligente, por fomentar el antisemitismo. Entonces tenemos que en el caso chileno no hay leyes como en Argentina y por lo tanto se los ve como se los ve a los chilenos. En España las leyes son buenas, pero el antisemitismo es añejo, está muy arraigado en la forma de pensar. Entonces volviendo al tema europeo, Europa es la cuna del antisemitismo. Pero Europa no es una unidad. Tienes países en Europa como los países del este de Europa, o como Austria hoy, o como Alemania, que tienen una actitud mucho más responsable. Y tienes países hoy como Luxemburgo o Irlanda, que son países que el ADN antisemita está floreciendo. Entonces la Unión Europea como unión sí es una organización que ataca constantemente a Israel. Las razones... Bueno, probablemente sea una unión entre alianzas de izquierda, más antisemitismo arraigado, más la sensación de que estamos siendo los justos y de esa forma, si nos mostramos demasiado pro-palestinos, quizás nos dejan hacer atentados terroristas dentro de Europa. Quizás. O sea, porque vender a los judíos es algo fácil que además tienen experiencia en hacerlo. Escucha, viene asesinando judíos hace 2000 años. Lo que pasa es que muchos europeos no entienden una cosa que todavía no se han dado cuenta suficientemente rápido. Los judíos hoy en día de Israel no están dispuestos a dejarse asesinar para que les pongan un buen titular en un medio de comunicación. Los judíos actuales se defienden. No dejan que maten a sus hijos. Entonces los europeos tienen que rápidamente hacer un switch, y dejen de pensar que son los mismos judíos que asesinaban a ustedes durante las cruzadas, o durante la Inquisición, o durante el Holocausto, porque estos nuevos judíos no se dejan matar gratis. Cuando hagan el cambio de switch, bueno, probablemente dejen de hacer lo que están haciendo. De todas formas, ten en cuenta lo siguiente, la Unión Europea no va en aumento, no va empoderándose, va en declive. Y muchos países de la Unión Europea no están actuando de acuerdo a la Unión Europea. O sea que yo tengo muchas esperanzas con respecto a la Unión Europea, y más que nada porque creo que Israel se ha transformado en una potencia económica creativa que hace que a muchos países que antes odiaban a Israel ahora entienden que les conviene estar a buenas con Israel. Sí,
Con respecto a eso último, es cierto lo que decía Bastiat, que donde entra el mercado no entran las balas con respecto a Israel y los Estados Árabes. Sí, y además los estados árabes necesitan mucha tecnología, diversificar su economía, tienen que solucionar los problemas de agua que tienen, e Israel es una potencia económica, perdón, una potencia en agua. El 80% del agua que nosotros tomamos es desalinizada. Es una potencia en agricultura, por más que no tenemos terreno, pero lo que se hace muy bien. O sea que los países árabes hoy en día, creo yo, necesitan más Israel de lo que Israel necesita a los países árabes, claramente. Pero es bueno tener una relación con ellos. En el medio están los palestinos. Si fuese por muchos países árabes, se sacarían de encima a los palestinos porque los ven como un problema. Y yo te digo, yo estoy a Claro, favor de la creación de un Estado palestino. Yo creo y quiero que haya un Estado palestino. En buena parte de los territorios A y B, perdón, en todos los territorios A y B, y en buena parte de los territorios C. Yo creo que hay un Estado palestino, pero exijo que reconozcan a Israel como cuna nacional del pueblo judío. Porque eso en terminología islámica significa que el conflicto se terminó. No lo van a hacer. Nosotros vamos a seguir educando a nuestros hijos para que seamos una potencia económica. Vamos a seguir creciendo económicamente, vamos a creciendo militarmente, y nosotros nos vamos a quedar acá. Lo quiera la Federación Palestina de Chile, lo quiera la Unión Europea, o lo quieran los palestinos del Hamas o de la Autoridad Palestina, no nos importa, nos vamos a quedar acá. Cuanto más rápido lo entiendan, mejor para ustedes. genial, genial, wow, genial, tremendo. Gabriel Ventasgal, muchísimas gracias por este tiempo y este discurso tan elocuente y tan verídico, tan veraz. Que sea así, que Israel siga progresando, que el bienestar de los palestinos llegue pronto, que esa gente que sufre bajo el yugo opresor de Hamas, por ejemplo, en Gaza, y también de la poca diplomática y poca democrática Autoridad Nacional Palestina, luego puedan ser liberados, ¿verdad? Y puedan tener un mejor bienestar. Te agradecemos, Gabriel, por tu tiempo. Te deseamos lo mejor en todos tus proyectos personales y familiares y que, bueno, que las cosas sigan saliendo bien con respecto al tema del coronavirus en Israel y también con el proyecto, con el plan de paz de Donald Trump, que las cosas salgan bien. Así estaremos todos más felices, más contentos, mirando que el mundo es cada vez un mundo donde la paz está creciendo. La democracia le trajo la paz al mundo, al parecer, y tiene que seguir profundizándose, aún en medio de circunstancias tan adversas como lo es el Medio Oriente, donde la religión a veces prima más que la razón. Gabriel, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Shalom, Javerim. Shalom, Javerim. Bienvenidos a